A ver, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la oración compuesta subordinada, ¿no? Ya el tema anterior habíamos hablado sobre coordinadas, ahora ya pasamos al segundo bloque que pertenece a las subordinadas. Y las subordinadas no se hallan del mismo modo en el que nosotros habíamos hallado las oraciones coordinadas, ¿no? Donde encontrábamos una conjunción que pertenece a la parte de conjunciones coordinadas y según eso nos guiamos. No, esto es totalmente distinto. O en el caso de las coordinadas también cuando teníamos una yuxtapuesta, ¿no? Pero como te digo, este es un caso distinto a lo cual tienen que prestar mucha atención porque sí es súper complicado. Las coordinadas se dividen en este caso, las subordinadas se dividen en subordinadas sustantivas y subordinadas adjetivas. También tenemos las adverbiales, pero en esta oportunidad vamos a estudiar solamente las sustantivas y las adjetivas. En todo caso, las sustantivas también dentro de ellas tienen una división. Tenemos las sustantivas con función sujeto, las sustantivas con función complemento o objeto directo, las de objeto indirecto, las de vocativo, las circunstanciales, complemento circunstancial, las de complemento agente y las de complemento atributo. Acá hay algo que te tengo que recalcar. Para la agente, para la oración subordinada sustantiva con función de complemento agente, es simplemente en voz pasiva, ¿no? Cuando tenías esto, son expuestos por, cuando tenías el verbo ser, bueno, en este caso en tiempo presente, son expuestos cuando tienes aquí un participio ido, ado, to, este es el caso de to, ocho, acá tienes to, y luego tienes la preposición por, ¿no? Entonces acá te das cuenta que esto proviene de una oración activa, pero esta es una pasiva. Esto proviene de, mira, los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio. Entonces lo correcto sería, quienes tienen criterio exponen los cuadros. De esa oración activa proviene, ¿no? Porque cambiándole a voz pasiva sería lo que está al último pasa a estar adelante, ¿no? Entonces, si yo digo, quienes tienen criterio exponen los cuadros, entonces los cuadros está al último, lo cambio a pasiva y sería los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio. Y aquí sí utilizamos el verbo ser en presente, ¿no? Son, no fueron como lo utilizábamos anteriormente, ¿no? Ahora aquí en el atributo, obviamente lo primero que tienes que darte cuenta es que haya un verbo copulativo, ¿no? Porque recuerda que el complemento atributo solamente funciona cuando hay verbo copulativo, ser, estar o parecer. Entonces vamos a explicar acá cada uno de ellos y lo voy a hacer en esta pequeña tablita para que puedan entender mejor. A ver, subordinadas. Ya estamos en las subordinadas y estas son subordinadas sustantivas. Subordinada, esta S que significa subordinada y esta otra S que significa sustantiva. Subordinada, sustantiva, función, sujeto. Generalmente va encabezado o tiene dentro de su separación un pronombre relativo como la palabra quién, ¿no? ¿Quién? Quien grita demasiado no puede ser escuchado, ¿no? Y te das cuenta que esta es una proposición 1, y esta es proposición 2. ¿Y cuántos verbos tiene? Por ser compuesta subordinada, por lógica va a tener dos verbos. Este es verbo 1 y esto de acá es el verbo 2. Ya está. Y si lo quisieras entender mejor, porque recuerda que la parte de la subordinación va en el predicado, ¿ah? Pero aquí tú podrías entender, como está adelante, podrías decirme, la parte de la subordinación, la marca de la subordinada es quién, ¿cierto? Esta es su marca, que te indica, esta es una oración subordinada. Esta es la marca de la subordinada, la palabra quién. Pero recuerda que la subordinada tiene que ir en el predicado, entonces simplemente haces un cambio, pues. Lo correcto sería, no puede ser escuchado quien grita demasiado. Eso sería lo correcto. Y ahí ya la subordinada o la marca de la subordinada quien estaría pasando a ser parte del predicado. Entonces, acá podría ser así, ¿no? No puede ser escuchado quien grita demasiado. Quien grita demasiado. Porque recuerda que la marca de la subordinada, en este caso el pronombre relativo quien, debe estar en el predicado. Quien grita demasiado. Listo. Entonces, es como si esto no estuviese en este orden, sino estuviese acá, ¿no? No puede ser escuchado quien grita demasiado, porque recordemos que este pronombre relativo, quien,
debe encontrarse en la parte del predicado, ¿no? Esta es la primera parte, proposición 1, y esta sería proposición 2. ¿Quién le gusta, quién grita demasiado? ¿No? No puede ser escuchado, proposición 1, ¿quién grita demasiado? ¿Cómo es separado? Ah, por la marca, pues. Recuerda que la marca del sujeto, para identificar en oración subordinada, la marca subordinada del sujeto es la palabra quién. La palabra quién. Y obviamente la palabra quién separa en dos, pues. No puede ser escuchado, proposición 1. ¿Quién grita demasiado? Proposición 2. Entonces, la palabra quién es la palabra efectivamente que ha separado en dos proposiciones y en dos verbos, por lógico. Acá, verbo 1 y verbo 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos la función sujeto. Ahora, función objeto directo. Es como siempre, ¿no? Objeto directo, ya conoces cuál es. Recuerda que la marca de la subordinada no solamente es quién. En todo caso, el quién aplica para sujeto. En objeto directo, la marca de la subordinada es que. Puede ser que, ¿no? El pronombre relativo que, o sea, que, quién, ese tipo de palabras. En este caso, que. Voy a separarlo y ya tengo dos. Carla me comentó, proposición 1, que no hizo la tarea, proposición 2. ¿Por qué la he separado desde qué? Porque recuerda que es la marca de la subordinada. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está en función objeto directo? Porque ahora tú dices, Carla me comentó que no hizo la tarea. Se supone que la subordinada tiene que estar obviamente en el predicado y además que el objeto directo también se encuentra en el predicado. ¿Quién es el objeto directo aquí? La tarea. Entonces, esta oración que tiene objeto directo, por lo tanto, y además que tiene la marca de la subordinada que es que. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de subordinada, sustantiva, objeto directo, porque el objeto directo es tarea. Tú preguntas, ¿qué es? No, con esa pregunta no te va a salir, pero ¿cómo sabes que se trata de que la tarea es el objeto directo? Carla me comentó que acá que no la hizo, reemplazas por la antes del verbo, que no la hizo, acá tienes verbo 1, comentó, verbo 2, no hizo. Entonces, si se puede reemplazar así, que no la hizo, no la hizo. Sí se puede reemplazar por la. Entonces, la tarea, ¿qué cosa era? Objeto directo. Entonces, ahí tienes función, objeto directo. Objeto indirecto. Le entregaré mi corazón a quien me jure fidelidad. Para objeto indirecto, generalmente tienes la base quién, ¿no? ¿A quién? Pero ¿a quién? No quién como en el caso de sujeto. El sujeto tiene a quién. El objeto directo tiene obviamente, objeto directo y puede tener como marca al pronombre relativo que, ¿no? Al pronombre relativo que. Y en el complemento indirecto o en el objeto indirecto tiene como marca aquí a quién, a quién. Entonces, le entregaré, y además acá está más que obvio, ¿no? Porque aquí está le, y le era de objeto indirecto. Entonces acá tenías función objeto indirecto, no solo porque está el le, sino porque también está a quién. No quién, porque el quién es del sujeto, sino a quién, que es la marca del objeto indirecto. Y lo primero que tú tienes que desarrollar es que tenga dos verbos. Entregaré, verbo 1, juré, verbo 2, ¿no? Entonces ahí lo has separado en dos proposiciones. ¿A quién es la palabra que marca complemento indirecto? El que hizo esto, que se acerque. A ver, el que hizo esto, que se acerque. El vocativo es cuando tú das una orden. ¿De acuerdo? Vocativo cuando das orden. El que hizo esto, que se acerque, ¿no? Estás dando una orden y estás enunciando a la persona que hizo esto que haga lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Que se acerque. Entonces, ese es un modelo de vocativo. Cuando tienes una coma y obviamente estás dando una orden, esa es una oración compuesta subordinada, sustantivo, función, vocativo. Cuando das una orden. Ahora de circunstancial, ¿recuerdas los circunstanciales? Los de tiempo, de compañía, de causa, de lugar, los complementos circunstanciales, ¿no? A ver, cuando no hay objeto directo se supone que es complemento circunstancial. El que hizo esto, que se acerque. Recuerda que la marca de la subordinada es la palabra que. La palabra que. Las marcas de la subordinada son quién, qué, a quién, que obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El que hizo esto, que se acerque. Entonces ya tengo acá proposición 1, el que hizo esto,
Y proposición 2, que se acerque, ¿no? Esta es la 2. Verbo 1 aquí, hizo. Obviamente antes del que, verbo 1. Después del que, verbo 2, acerque. Ya está. Entonces, ¿quién lo ha separado? El que, ¿no? Recuerda que los que separan a las subordinadas son qué, quién o a quién, ¿no? A quién, hasta el momento. A ver, con respecto a esto, yo estoy analizando la del vocativo, ¿no? Pero ya básicamente esto sí es vocativo porque nos da una orden. Lo que tenía que analizar era esto de aquí, así que olvídense de lo anterior. Iré con quienes tengan las agallas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy ante una circunstancial? Iré, verbo 1, tengan, verbo 2. ¿Quién separa? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Acá colocamos el corchete, ¿con quiénes? Y este con quiénes, ¿qué cosa es? Esto es un complemento circunstancial de compañía, ¿no? Y recuerda que la marca es quiénes. ¿Quién, quiénes, todo ello, ¿no? Iré con quienes tengan las agallas. Iré, verbo 1, tengan, verbo 2. ¿Con quiénes? Eso de ahí es la oración subordinada sustantiva de circunstancial. Porque ¿cuál es la circunstancial aquí? La de compañía, ¿no? ¿Con quiénes? O sea, con ellos. Eso es de compañía. Los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio. Esto, como te decía, acá hay agente, porque ¿quién es la marca de la subordinada? ¿Por quiénes, no? Esto de aquí, ¿quiénes? Bueno, para que tenga sentido lo tomamos desde aquí, desde por, ¿no? Pero sabes que la marca es quiénes. A ver, o por quiénes en todo caso, ¿no? Junta los dos. Los cuadros son expuestos, aquí tienes verbo 1, son, verbo 1, y tienen verbo 2. ¿Quién es la separación? Sería por quiénes, no por la palabra quiénes. Estoy juntando a por, no por quiénes. Los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio. Y si te das cuenta, y lo ves así de forma plana, te vas a dar cuenta que esto es un agente, porque esto proviene de los que quienes tienen criterio exponen los cuadros, ¿no? Proviene de esa oración, porque si acá está en presente es porque la oración debe estar en presente. Quienes tienen criterio exponen, presente, exponen los cuadros. Entonces, al cambiarlo a pasiva, sería lo último pasa a ser lo primero. Los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio, ¿no? Entonces, te das cuenta automáticamente que es una pasiva. Entonces, ya, ¿es una pasiva? Sí, pero ahora necesito saber si es que es una subordinada. ¿Cómo me entero que es una subordinada? Ah, por la palabra quiénes. Si está la palabra quiénes, entonces sí es una pasiva subordinada, ¿no? Entonces, ¿qué complemento va a tener? Complemento agente, porque todas las pasivas tienen complemento agente. Ahora aquí, atributo, recuerda que esto es cuando tienes verbo copulativo. Y obviamente verbo copulativo y al costado tiene que estar la marca de la subordinada, como quién, qué, quiénes, cualquiera de esos, ¿no? ¿Qué más? Aquellos señores son los que atendí ayer. Y efectivamente, acá está el verbo copulativo, acá verbo 1 y verbo 2. Compuesta sí es. Ahora necesito saber si es una subordinada. Sí, porque acá tienes que, que es la marca de la subordinada. Tienes que, esta es marca de la subordinada. Entonces, definitivamente esta sí es una subordinada. ¿Cómo sé que es atributo? Porque tiene verbo copulativo. Y todos los que tienen verbo copulativo es porque tienen complemento atributo. Ya está. Así de, no sé si te resultará complicado, pero yo ya lo he visto un poquito más fácil, distinguiendo esos aspectos que te acabo de mencionar. O sea, lo primero que tienes que hacer es buscar los verbos, porque siempre tenemos que hacer eso al inicio, buscar los verbos para identificar lógicamente cuál es compuesta y cuál es simple. Entonces, si es compuesta es a partir de dos verbos a más. Si identificas de dos verbos a más, entonces es una compuesta. Ahora necesitas saber si es una subordinada. ¿Cómo sé si es una subordinada? Debe tener antes de esa marca de la subordinada debe haber un verbo y después de esa marca de la subordinada debe haber otro verbo. Y esa marca de la subordinada puede ser quién, puede ser qué, puede ser quiénes o puede ser a quién, ¿no? Puede ser cualquiera de esas palabras. Entonces vamos a seguir analizando. A ver, acá tenemos otro. Estoy grabando, ¿no? Sí, creo que sí. No, sí estoy grabando. No vaya a ser que no esté grabando y por gusto estoy explicando. Ya, ahora pasamos, ya hemos visto las sustantivas. Esto nada más es la parte de las sustantivas. Ahora nos falta la parte de las subordinadas adjetivas. ¿Cómo es esto?
Obviamente ya sabes que la marca de las subordinadas es que, es quién, esta es de las subordinadas, es el cual y también puede ser cuyo, la palabra cuyo también. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy ante una adjetiva? Dice, el libro que me prestaste es cuando después de esto te repite una característica de lo anterior, ¿cierto? Mira, el libro. ¿Cuál es ese libro? La marca de la subordinada es qué, ¿de acuerdo? Aquí, la marca de la subordinada es a quién. Aquí, la marca de la subordinada es los cuales, ¿no? Los cuales, porque no solamente es qué, quién, a quién, sino también es los cuales, el cual, como te dice aquí, ¿no? Porque son pronombres relativos. Aquí, en un lugar de la mancha de cuyo, acá tienes cuyo, como bien dice aquí, cuyo, entonces todo esto son las marcas de la subordinada. Cuando encuentro este tipo de palabras, entonces automáticamente identifico, estoy ante una oración subordinada, ya no ante una coordinada. El libro que me prestaste era muy bueno. El libro, esta es la marca de la subordinada, entonces lo tengo desde aquí hasta allá. Y además, este me prestaste está repitiendo lo mismo que decir el libro. Entonces, ahí es donde tienes adjetivas. El libro, ¿cuál es la característica de ese libro? Me prestaste. No es cualquier libro. No es el libro A, no es el libro B, es el libro que me prestaste. Es específicamente ese libro. Entonces, cuando te lo especifica de esa manera, estás ante una subordinada adjetiva. El chico. ¿Quién es ese chico? ¿Es cualquier chico? No, es el chico específicamente a quien saludaste. Y acá te está explicando porque está entre comas. Esta es una explicativa. Los estudiantes, los cuales han estudiado acá. ¿Qué estudiantes son? No es cualquier estudiante, son los estudiantes los que solo han estudiado, son los estudiantes, pero los estudiantes que han estudiado, no todos los estudiantes. Entonces, esta también es una explicativa porque va en comas. No, en comas, ya está. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre, acá se repite esa información. No es cualquier lugar de la Mancha, sino es el lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. O sea, ese lugar. Recuerda que La Mancha es todo un sitio, es como si fuese Lima, ¿no? Y dentro de Lima tenemos los distritos como San Martín, como Miraflores, La Molina, San Borja, tenemos Los Olivos y todo ello, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. La Mancha también tiene un lugar, ¿cierto? La Mancha es como si fuese una ciudad y dentro están los distritos. Ese lugar es un distrito, ¿no? Lo ponemos en ese plano. En un lugar de La Mancha es cualquier lugar de La Mancha, no, no es cualquier. Es ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Es ese lugar, no quiero acordarme del nombre de ese lugar, ¿no? Pero es esa característica, te está indicando qué lugar es. Ese es ese lugar del cual no quiero acordarme. Entonces ahí tenemos una especificativa, ¿no? Una especificación. Y obviamente esto se divide en especificativas, como te decía, y en explicativas. La diferencia de las explicativas y de las especificativas es lo siguiente, que las explicativas van entre comas, listo, como si fuese una aposición, ¿no? Como una aposición explicativa. Van entre comas, y obviamente esto que está entre comas tiene la marca de la subordinada. ¿Cuál es la marca? ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué teníamos? ¿Qué? ¿Quién? ¿El cual? ¿Cuyo? ¿Quiénes? ¿A quién? Todo eso, ¿no? Todas esas son las marcas de las subordinadas. Aquí, por ejemplo, en la especificativa no tiene comas, pero sí tiene la marca que es qué. Y además, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre la coma y la que no tiene comas si es la misma oración? Aquí, los jugadores que estaban cansados no jugaron. Aquí te está diciendo que es solamente un grupo de jugadores, ¿no? Que no son todos los jugadores, sino te dicen los jugadores que estaban cansados, o sea, solamente los jugadores que estaban cansados no jugaron. Y el resto sí jugaron. Eso te quiere decir cuando no hay coma. Pero cuando hay coma, sí te quiere decir que todos los jugadores estaban cansados, que todos. Dice, los jugadores, o sea, todos los jugadores, no solamente un grupo, todos los jugadores estaban cansados, por lo tanto no jugaron. Entonces acá dice, se refiere a que todos los jugadores estaban cansados y por lo tanto no jugaron. Ya está. Listo. Entonces ahora sí ya hemos identificado la especificativa y la explicativa. Ahora ya pasamos al desarrollo de los ejercicios. A ver,
aquí más o menos te voy a explicar ya cómo lo vas a desarrollar, ir desarrollando, ¿no? Entonces yo creo que todo esto voy a tener que pasarlo a Paint para poder explicarlo mejor. Entonces voy a pasarlo, voy a reducir esto para que pueda tener la mayor capacidad de copiado, un poco menos. Ya, a ver. A ver, sigo copiando. Para que se pueda entender sobre todo, ¿no? Voy a callarse conmigo. A ver, esperen un ratito. Un ratito mientras termino de copiar. Me indicaban que eran 10 preguntas, así que sí está fácil. Vamos a poner un poco de espera, por favor, para poder explicar mejor. Ya termino de copiar porque es hasta la pregunta 10. Ya, listo. Ahora sí voy a explicar el desarrollo de las preguntas. Así que empezamos con la primera. ¿Qué alternativa presenta oración compuesta? Esta es una pregunta muy fácil porque solamente te está pidiendo cuál es la compuesta. Y recuerda que la compuesta solamente debe tener de 2 a más verbos, ¿no? De 2 a más verbos. Nada más. Solamente te está pidiendo eso. No te está pidiendo haya la subordinada, nada. Bueno, al menos en la primera pregunta no. Así que oración compuesta simplemente te dice la que tenga de 2 a más verbos. Vamos a analizar. Ellos no tienen experiencia, acá solamente hay un verbo, por lo tanto esta no es compuesta. ¿Qué no sabes quién es? Aquí, sabes, verbo 1. ¿Quién es? Verbo 2. Ya, esta podría ser una compuesta, podríamos colocarla como compuesta. ¿Qué no sabes quién es? No sabes quién es. Ya, hasta el momento vamos a dejarlo ahí, después vamos a analizarlo. Pocos llegarán, acá solamente hay una. La pregunta es ¿quién es oración compuesta? Ah, oración compuesta, subordinada, sustantiva, sujeto. A ver si yo estoy entendiendo mal. Oración compuesta, sustantiva, sujeto. Te pide función sujeto. Recuerda que la que tiene función sujeto es la que tiene, la de sujeto A es la que tiene la marca de quién. La marca quién. El que no tiene tilde A, porque el que tiene tilde es el de pregunta. El que es de sujeto tiene la marca quién, que es un pronombre relativo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esto no, pues, porque acá no hay quién. Aquí hay quién, pero el quién con tilde, entonces este no es. Y además la 1 no es porque la 1 es simple, aparte de que no tiene la palabra quién. La B no es porque el quién está con tilde, así que aunque tenga dos verbos, no, pues. Pocos llegarán, no, acá solamente hay uno, esta es una simple. Aquellos no tienen solución, acá solamente hay un verbo, esta es una simple. Quien no me entienda será sancionado. Ya, y recuerda que esto lo puedes cambiar, ¿no? Podrías decir,
será sancionado quien no me entienda. Para que este quien no me entienda forma parte del predicado, ¿no? Forme parte del predicado. Entonces lo separamos así. Será sancionado quien no me entienda. Y este quien es la marca de la subordinada y específicamente de sujeto. Entonces en el libro acá han puesto la D no es. La D es una simple. La clave correcta es la E. Corrige ahí, la clave correcta es la E. Quien no me atienda, este quien sin tilde, y obviamente hay verbos, ¿cierto? Verbo uno, eso es lo que tú tienes que fijar también, porque de repente no hay dos verbos, ¿no? Entonces, hay quien, pero no hay dos verbos, entonces ahí estarías cometiendo un error. Atienda verbo uno, será verbo 2. Entonces, ahí ves que se dividen, ¿no? Entonces, este quien pasa a la parte del predicado, será sancionado quien no me atienda, ¿no? Entonces, ahí tienes preposición 1, preposición 2 y la marca de la subordinada que es quién y quién es para sujeto. Esto es para la función sustantiva sujeto, función sustantiva sujeto, no función sustantiva nada más, porque si te das cuenta la función sustantiva tiene como 6 funciones, pero esta es exclusivamente para la de sujeto. Entonces la clave correcta era la E. Vamos con la pregunta 2. Alternativa que presenta proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Objeto directo, fácil, solamente hayas objeto directo. Primero vamos a ver los verbos. Donde tú naciste, serás enterrado. Acá hay dos verbos. El periódico no tiene la sección de amenidades. Acá solamente hay una, así que la eliminamos. Olga le preguntó al profesor dónde podría encontrar aquel libro. Preguntó verbo 1, podría verbo 2. Ya podríamos analizar esto. Enrique nos mencionó que no debíamos tener miedo en la noche. Mencionó verbo 1, debíamos tener verbo 2. Si estuvieras aquí, todo sería sencillo. Estuvieras verbo 1, sería verbo 2. Ahora vamos a separar con respecto a la marca de la subordinada, ¿no? ¿Quiénes son la marca de la subordinada? En este caso la marca vendría a ser la palabra donde, ¿no? Donde tú naciste serás enterrado. Pero acá hay objeto directo, en esta oración hay objeto directo. Donde tú lo naciste, no encaja, pues no hay objeto directo, por lo tanto aquí no. Sí es subordinada, pero no objeto directo. Es subordinada por la palabra donde. Recuerda que los pronombres relativos son ese tipo de verbos, son ese tipo de palabras interrogativas. Las palabras interrogativas, pero sin tilde, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos aquí. El periódico no tiene la sección de... Ah, acá no, pues esto ya estaba anulado. Olga le preguntó al profesor dónde podría encontrar aquel libro. A ver, aquí, ¿cómo sé que estoy ante una subordinada? Ah, por el caso de dónde, ¿no? Por el caso de dónde. Y el dónde obviamente aquí está teniendo la función de un pronombre relativo, tiene su, ¿cómo se llama? Su tilde. Yo te había dicho hace un instante que es la que no tenía tilde, pero también, o sea, también tiene esa función, así que no te preocupes. La marca de las subordinadas son este tipo de palabras que parecen las palabras de pregunta. Esas son las marcas, como quién, quiénes, cuándo, cuál, dónde y todo ello, ¿no? Entonces acá la marca de la subordinada es la palabra dónde, ¿de acuerdo? Es la palabra dónde. Ahora, como hay una marca, entonces definitivamente esta sí es una subordinada. Lo que tengo que saber es si es que es una subordinada de objeto directo. ¿Cómo me entero de eso? A ver, Olga le preguntó al profesor dónde podría encontrar aquel libro. ¿Dónde podría encontrarlo? Encontrarlo. Puedo reemplazarlo por lo. ¿A quién he reemplazado? A aquel libro. Entonces, ¿aquel libro qué cosa es? Objeto directo. Por lo tanto, la C es la que tenía objeto directo. En la D, nos mencionó, esta es la marca de la subordinada, que no debíamos tener miedo a la noche. Nos mencionó que no debíamos tener miedo a la noche, pero acá no hay ningún objeto para que sea este objeto directo, ¿no? Entonces, descartado. Si estuvieras aquí, todo sería sencillo. Si estuvieras, recuerda que otra marca de la subordinada también es la palabra sí, ¿de acuerdo? La palabra sí, entonces cámbialo pues. Todo sería sencillo si estuvieras aquí. Y ahí no hay prácticamente porque si tú dijeras, si lo estuvieras no encaja, entonces no hay objeto directo. ¿Dónde había objeto directo? En la C, por el libro, ¿no? Y porque la marca de la subordinada es dónde.
porque si no estuviese la marca de la subordinada no podría ser oración subordinada, pero acá sí la tiene y es la palabra dónde. Las marcas de la subordinada son este tipo de palabras que le corresponden a las preguntas, ¿no? Como cuándo, dónde, qué, quiénes, a quién, cuál, todo ese tipo de palabras. También tienes la palabra sí, también tienes palabras como cuyo, también tienes en algunos casos verbos infinitivos, ¿no? En algunos casos. Entonces, esta es la respuesta correcta, la C. A ver, un ratito. Ya. A ver, ahora con respecto a la pregunta 3, alternativa que presenta una proposición subordinada de objeto indirecto. Acá nos está pidiendo objeto indirecto y generalmente para hallar objeto indirecto la marca en la subordinación es la palabra a quién o en todo caso también tendríamos para quién, ¿no? A ver, vamos a identificar dónde se encuentra esto. Aquí en la A solamente hay un verbo, por lo tanto no puede ser compuesta, mucho menos subordinada. Luego de pensarlo detenidamente, los cachorros se pueden quedar. Acá tenemos pensarlo y pueden, ¿no? Es el verbo 1 y verbo 2. Ahora, aunque no vengas acompañado, serás bien recibido. Aquí el verbo es vengas y acá sería serás, ¿no? Es bueno que no tengas nada grave. Es, y acá tengas, otro verbo. Entregaré este amuleto a quien logre vencerme en natación. Entonces parece que ya tenemos la respuesta, ¿no? La palabra a quién. Entregaré este amuleto a quien logre vencerme en natación. Cuando está a quién, estamos hablando de objeto indirecto. Indirecto. Entonces, la clave correcta aquí sería la E. ¿Cuál es la marca de que esta es una oración subordinada? Primero encontramos la palabra a quién, que efectivamente es la que identifica al objeto indirecto, pero también recuerden que antes de a quién debe haber un verbo, entregaré, y después también logré o logre vencerme, ¿no? Verbo 1 y verbo 2. Por lo tanto, si esta marca está entre dos verbos, entonces estamos ante una subordinada. ¿De acuerdo? Subordinada y objeto indirecto por la palabra a quién. La clave correcta es la E. 4. Alternativa que presenta proposición subordinada sustantiva de vocativo. ¿Te acuerdas la de vocativo? Cuando tú le mandabas a alguien a hacer algo, cuando era como si estuvieras dando una orden, cuando mencionabas a una persona, mencionabas algo a quien le estés pidiendo que haga una acción. Entonces, en la sustantiva de vocativo tenemos lo siguiente. El que compró este juguete, acérquese de inmediato. Es una orden, ¿no? El que compró este juguete, acérquese de inmediato. Este es un vocativo, ¿no? Hasta el momento este es un vocativo. Ahora aquí, mi maestro, quien es muy callado, en cambio esta es la descripción de cómo es tu maestro, ¿cierto? Está especificándote o te está explicando cómo es tu maestro. Mi maestro, quien es muy callado, está feliz. La marca obviamente es el quién y si el quién está entre comas, esto es una subordinada adjetiva, ya no es sustantiva, lo que nos pide acá es sustantiva, es subordinada adjetiva, en este caso explicativa, ¿no? Porque va entre comas, explicativa. Ahora aquí en la C, nunca me gustaron tus pestañas. Acá solamente está gustaron, así que esta es una oración simple. Oración simple, no tiene nada que ver con las compuestas subordinadas. Siempre pienso en los días que viví junto a ti. Aquí la marca de la subordinada es que, ¿cierto? Verbo antes, pienso, verbo después, vivir, viví. Pero resulta que aquí no estamos hablando de vocativo, porque aquí no está dando una orden, entonces eliminamos, no es vocativo. Las noches y los días no son lo mismo desde tu partida. Las noches y los días no son lo mismo desde tu partida. Acá hay otro verbo, partida, ya, pero tu partida, este es sustantivo, porque al costado tiene un tú, pues, y tú es determinante que acompaña a una palabra es sustantivo, entonces acá el único verbo es son, por lo tanto esta es una oración simple. ¿Quién de todos tiene el modelo de vocativo? Lo tiene la A, porque dice, el que compró este juguete, acérquese de inmediato. ¿Cuál es la marca? ¿Qué? La marca es que el que compró un juguete, acérquese de inmediato.
¿no? Es como si te estuviese dando una orden. Entonces, recuerda que la subordinada siempre tiene que estar en el predicado, entonces solo cámbiale el orden. Acérquese de inmediato el que compró este juguete y ya el que lo tendrías en el predicado. Y obviamente sabemos que es un vocativo porque es una orden, ¿no? Entonces la clave correcta es la A. 5. ¿Qué alternativa presenta una proposición subordinada a atributo? Cuando te pide atributo, esto tiene que ver con el verbo copulativo, ¿no? Ser, estar o parecer. Entonces vamos a analizar. Aquí solamente hay tiene y tiene no tiene nada que ver con los verbos copulativos y es el único verbo, por lo tanto esta es una oración simple, no puede ser una coordinada. Perdón, no puede ser una subordinada compuesta. Este profesor es el que tiene nuestros caramelos. A ver, acá dice, es él, es, aquí está, ¿no? Es, y acá está la marca de la subordinada, que tiene nuestros caramelos. Este profesor es, acá verbo 1, que tiene, verbo 2, después del qué, ¿no? Entre el qué, verbo antes del qué, verbo después del qué. Entonces acá tenemos, básicamente estaríamos hablando de atributo, ¿no? Porque acá está el verbo es, el verbo ser, y hay oración subordinada por el qué. Entonces parece que esta es la respuesta. Quiéreme pero no me maltrates. Aquí está pero y esta es una coordinada, ¿cierto? Esta es una coordinada adversativa, así que no es subordinada. Me ayuda siempre que pienses mucho en tus hijos. Aquí está el qué. Y ayudar no es verbo copulativo para que haya atributo, entonces la descartamos también. Las pistas fueron inauguradas. Esta frase, fueron inauguradas por, es un modelo de pasiva, así que lo que tiene no es complemento atributo, sino complemento agente, por lo tanto eliminada. La clave correcta es la B. Este profesor es, porque acá tienes el verbo es, porque solamente el verbo ser, estar o parecer tiene atributo, y es subordinada porque tiene el que, ¿no? Tiene es para que tenga atributo y tiene el que para que sea subordinada, ¿no? Entonces la clave correcta es la B. 6. Andrés se fue con quienes tenían los peinados extraños. Encontramos una proposición subordinada. A ver, Andrés se fue. ¿Cuál es acá la marca de la subordinada? ¿Con quiénes, cierto? ¿Con quiénes? ¿Y este con quiénes qué idea te da? Complemento circunstancial de compañía, ¿cierto? ¿Con quiénes es complemento circunstancial? Y obviamente quiénes es la marca de la subordinada. O sea, aquí te das cuenta que estás ante una subordinada por la palabra quiénes. Antes de quiénes está el verbo fue y después de quiénes está tenían. ¿Y cómo sé que estoy ante una complemento circunstancial? Por con quiénes, ¿no? ¿Con quiénes? Porque tú le haces la pregunta, ¿no? ¿Con quiénes está Andrés? Con ellos, ¿no? Entonces, ¿con quiénes? ¿Qué te está indicando? Te indica subordinación, complemento circunstancial, en este caso de compañía. La clave correcta es la A. 7. El novio entregó muchos recordatorios a quienes trajeron regalos. Marca de la subordinada. ¿A quiénes? ¿Qué oración subordinada encontramos? El novio entregó muchos regalos a quienes trajeron, muchos recordatorios a quienes trajeron regalos. Entonces, si tú dices el novio los entregó por acá, muchos recordatorios sería objeto directo. A quienes, ahí ya dice se los entregó. Se los entregó. Por lo tanto, a quienes, ¿qué cosa es? A quienes trajeron regalos, ¿qué cosa es? Objeto indirecto. ¿Por qué? Porque muchos recordatorios, tú dices, el novio los entregó. ¿Qué entregó? Muchos recordatorios. Como puedes cambiarlo por lo, muchos recordatorios es objeto directo. Y luego, ¿a quiénes se los entregó? Ya pues, lo reemplazas a quienes trajeron muchos regalos, reemplázalo por se. El novio se los entregó. ¿A quiénes se los entregó? A los que trajeron regalos. Por lo tanto, a quienes trajeron regalos, esto es objeto indirecto. Y como la marca de la subordinada empieza en a quienes, entonces tú tienes que jugar con a quienes. No con muchos ni con nada, sino tienes que jugar con a quienes, porque quienes es marca de las que te indica que es subordinada y con él debes trabajar. Por lo tanto, por tener a quienes, esto es objeto indirecto. La oferta fue rechazada por quienes tú ya conoces. Aquí tienes por quienes, ¿no? Bueno, en este caso, ¿quiénes? ¿Quiénes es la marca de la subordinada? Ya está. La encerramos en corchete.
La oferta fue rechazada por quienes tú ya conoces, ¿no? Quienes, marca de la subordinada. Entonces, si hay quienes, estamos ante una subordinada, definitivamente. Pero ahora nos pide qué tipo de subordinada es. La oferta fue rechazada, pero acá dice, mira, fue rechazada por. ¿Y este qué modelo tenía? El modelo de oración pasiva. Por lo tanto, si es una oración pasiva, el complemento debe ser complemento agente. Entonces es función complemento agente, porque esta es la oración pasiva, ¿no? Fue rechazada por. Verbo ser en pasado, rechazada, ido, hado, participio y acompañado de por, ¿no? Entonces efectivamente esta es la subordinada agente. Quien estuvo conversando durante la clase fue castigado severamente. Acá la marca de la subordinada es quién. Ahora cámbiale el orden, porque recuerda que esto debe estar en la parte de predicado. Sería, fue castigado quien estuvo conversando durante la clase. ¿Y quién? Marca de quién es? De sujeto, ¿cierto? Es marca de sujeto. Por lo tanto, la clave correcta acá sería sujeto. ¿Qué tipo de oración subordinada sustantiva es? Oración subordinada sujeto, por la palabra quién. Ahora, no a quién, porque a quién es de objeto indirecto. Quién solito es de sujeto. Y obviamente si tú cambias el orden y dices, fue castigado severamente quien estuvo conversando, antes de quién está fue castigado y después es estuvo conversando. Así que sí hay una antes y una después cuando le cambias el orden. 10 y última. Miguel, quien tiene mucho dinero, está siendo investigado por fraude. Acá, Miguel. Y esto que está entre comas, ¿qué cosa era? Lo que está entre comas. Y obviamente tiene la marca de la subordinada, ¿quién? Miguel, quien tiene mucho dinero, o sea, esta frase de acá, quien tiene mucho dinero, te está hablando de quién, del mismo Miguel. Y además que está entre comas. ¿Este qué tipo es? Oración subordinada, sustantiva, adjetiva, explicativa. ¿Por qué explicativa? Porque está entre comas. ¿Te acuerdas? Las que van entre comas son explicativas. ¿Y por qué quién es marca de la subordinada? Por eso es una subordinada. Y porque toda esta frase repite o es una característica del mismo Miguel, ¿no? Es como si dijese Miguel, Miguel millonario, algo así, ¿no? Y todo eso ha sido reemplazado por quien tiene mucho dinero. Y si te das cuenta, Miguel es millonario, millonario es un adjetivo de Miguel. Y es lo mismo que decir tiene mucho dinero, ¿no? Miguel, ¿quién tiene mucho dinero? Entonces está regresando al mismo. Y no solo por eso, sino por las dos comas que tiene, pues. Está rodeado de comas. Entonces ese modelo le pertenecía a oración subordinada, sustantiva, adjetival, explicativa. Entonces la clave correcta es la E. Ya está. Y ya hemos terminado la clase del día de hoy.